Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar el curso de primeros auxilios y RCP. Vamos a iniciar de lo más básico, ya de lo más fácil, ¿no? Justamente por eso el curso de primeros auxilios, porque tenemos que saber lo primordial, ya, y después vamos a entrar en RCP. Bueno, RCP vamos a hacer lo más, digamos, sintetizado posible, pero también entendible, ¿no? Lo primordial ahorita es que se pueda comprender, ¿no? Todo lo que es primeros auxilios, cómo actuar en el momento, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque el primeros auxilios ocurre en todas las empresas, ¿no? Justamente es un requisito ya prácticamente que todas las empresas privadas no soliciten justamente un profesional de la salud, justamente, ¿por qué? Para salvaguardar a los trabajadores en caso que ocurra tanto un incidente como accidente, justamente para poder brindar los primeros auxilios a los trabajadores que puedan salir de, digamos, de una u otra manera afectados. Ya, de repente, si voy muy lento en el sentido de repente muy fácil, me dicen de repente para acelerar algunas cosas, ¿ya? Si no, me dicen para pasar a la siguiente, para poder de repente tratar algunos temas más de primeros auxilios, ya que primeros auxilios es amplio, ¿ya? Mucho más amplio quizás que RCP, pero es lo más fundamental, como le digo, en una empresa, y más que todo que ahora las empresas, la mayoría son privadas, ¿no? Y son de diferentes sectores, ¿no? Diferentes sectores, a lo que me refiero es que no son del sector de salud, ¿no? Pueden ser sector agrícola, sector minero, pesquero, gasoducto, petrolero, ¿ya? Entonces vamos a iniciar, ¿no? Primeros auxilios, primeros auxilios, la atención inmediata. O sea, inmediata que es en el instante, ¿no? En el instante que sucede, ya sea en este caso el incidente o accidente que puede ocurrir en el trabajador, ¿no? Entonces, que ha sufrido justamente un accidente o enfermedad, ¿no? Puede estar el trabajador cursando una enfermedad, presión alta, diabetes, cáncer u otro tipo de enfermedad, ¿no? Que le pueda producir de repente el desvanecimiento o la depresión de sus funciones vitales, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer la atención inmediata, en el instante, a ese trabajador, ¿no? Le vamos a brindar los primeros auxilios. Ya justamente, ¿qué se va a hacer frente a los accidentes? ¿Ya? Mantener la calma, en este sentido de qué se va a hacer frente a los accidentes, siempre en una empresa va a existir, ¿no? Por parte de la empresa que se va a formar el grupo, un grupo de primeros auxilios que nosotros llamamos la brigada, ¿no? La brigada de primeros auxilios, hay otra brigada contra la lucha de incendios y otros, justamente es para, de una otra manera, ayudar, ¿no? Nos va a ayudar, ¿por qué? Porque eh, muchas veces el incidente, accidente o enfermedad que puede suceder al trabajador no va a suceder justamente en la puerta de nuestro consultorio o de salud ocupacional o de nuestro tópico, ¿no? Muchas veces la empresa es grande, ¿no? Son, por no decir varias cuadras, ¿no? Son más de 1000 metros cuadrados, muchas veces, entonces hasta ir de una zona a otra zona, entonces nos va a tomar un tiempo, ¿no? Y ese tiempo puede ser preciado o perjudicial justamente para el trabajador. Y entonces los primeros que van de una u otra manera a actuar son la brigada de primeros auxilios hasta que nosotros lleguemos, ¿no? Porque va a pasar un margen, ¿no? De tiempo, ¿no? Mínimamente va a pasar unos 5 a 10 minutos y eso todavía.
Y entonces, ¿qué se va a hacer? Mantener la calma, ¿no? Mantener la calma de los que están alrededor, ¿no? Siempre también capacitar justamente a la brigada de primeros auxilios que mantenga la calma, ¿no? Por lo que primero hacen es lo clásico, ¿no? Rodean al trabajador o al afectado o al herido, ¿no? Y algunos se desesperan, no haga algo, ¿no? Por favor, ayúdelo, ¿no? Y entonces de otra manera, ¿no? Y interfiere, ¿no? Porque no nos, como se dice, no nos deja trabajar. Entonces, otro, no mueva a la víctima, ¿qué decir? No mueva a la víctima hasta que la zona sea segura. Un ejemplo, por ejemplo, el trabajador puede estar saliendo de su trabajo y se resbala en plena pista, ¿no? O se desmaya en plena pista, o se resbala, se cae, se desmaya en un zanjón, como es en un cráter donde estén construyendo, ¿no? O estén cavando, ¿no? ¿No? Viceversa puede pasar. Entonces, nosotros tenemos que la zona sea segura. No podemos ir, como se dice, rápido por tratar de alguna u otra manera ayudar al trabajador o al compañero y nosotros estamos exponiendo nuestra vida, ¿no? Un ejemplo, si sucede en plena pista, entonces primero hay que asegurar, cerrar, ¿no? La pista, la carretera, ¿no? Donde ha ocurrido y entonces vamos a atender, ¿no? Entonces los principios básicos, revise, llame, atienda. Nosotros no vamos a llamar, vamos a mandar que llamen, ¿no? Entonces, al compañero que está cerca, al trabajador que está cerca, ¿no? Igual en caso que la brigada de primeros auxilios, el que actúa primero, entonces nosotros decimos que al compañero, por favor, compañero, llame, ¿no? Que llame al supervisor, al jefe, ¿no? Al establecimiento más cercano, mientras que nosotros vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar, que es en este caso al trabajador. Vamos a revisar si tiene heridas, si tiene fracturas, vamos a revisar sus funciones vitales, y vamos a atenderlo, ¿no? Siempre, en todo momento, tenemos que tener en cuenta la bioseguridad. Siempre tenemos que utilizar guantes, siempre. En este caso, lo recomendable cuando uno llega a una empresa es tener su maletín, ¿no? Su maletín ya prácticamente proporcionado, que decir proporcionado, que decir ya solo para actuar, ¿no? Ahí para heridas, ¿no? Para heridas, para fracturas, para hemorragias, ¿ya? Inyectables para el dolor, vías, como se dice, tener de todo un poco en nuestro maletín de primeros auxilios. Entonces, cuando vienen o nos llaman, ¿no? Al celular, licenciado, doctor, ha ocurrido un trabajador en tal zona, necesitamos que venga. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es solo agarrar nuestro maletín, nada más, ¿no? Agarramos nuestro maletín y vamos a la zona donde ha ocurrido. Porque imagínense que viene el supervisor, el trabajador, y nos dice o nos llaman, licenciado, todo ocurrió tal accidente, y nosotros no tenemos nada preparado, ¿no? Entonces nosotros supuestamente vamos a preparar recientemente y eso va a demorar mucho más, ¿no? Va a pasar más tiempo. Entonces nosotros debemos tener nuestro maletín ya preparado, ¿no? En ese maletín debe haber guantes, ¿no? Igual en toda empresa privada, cada ciertos metros, ¿no? Hay su botiquín de emergencia, o cada área, ¿ya? Entonces nosotros tenemos también que estar chequeando, viendo que no falten siempre los guantes, ¿no? Los guantes descartables es para la atención, ¿no? Porque siempre vamos a estar en contacto de una u otra manera, ¿no? Con sangre, con líquidos, ¿no? Del cuerpo de la otra persona, ¿no? Y
el trabajador o la otra persona no sabemos qué enfermedad pueda tener. Entonces, tenemos que tener nuestros guantes tanto en nuestro maletín de primeros auxilios como en los botiquines de la empresa. Y bueno, nuestra mascarilla, lo que se recomienda ahora son la mascarilla KN95 NIOSH. Es la más recomendable justamente como profesional de la salud, es el más adecuado, porque nosotros estamos en contacto directo con los trabajadores, ya sea para cualquier pregunta, cualquier enfermedad, cualquier chequeo, cualquier monitorización, estamos en contacto, ¿no? El COVID todavía no desaparece. En sí ha disminuido bastante, tanto, ¿no? Los contagiados como los que fallecen a diario ha disminuido bastante, pero todavía no desaparecen, ¿no? Se menciona que ha habido incremento o hay incremento cada cierto tiempo, ¿no? El incremento no es masivo, pero sí, todavía no, como se dice, desaparece. Entonces hay que cuidar, ¿no? Hay personas que, digamos, por ejemplo, salió hace poco en el Facebook un médico si no me equivoco, en la Argentina, creo que no me equivoco, ha sido, ¿no? Que por quinta vez al médico, al doctor, le dio COVID. Lamentablemente, esta quinta vez que le dio COVID, falleció. Ya, uno de los comorbilidades que tenía el médico era que tenía presión alta y sobrepeso, bueno, pero igual, era prácticamente la quinta vez que le dio COVID y esta quinta vez prácticamente falleció. Entonces tenemos que estar con nuestra mascarilla KN95 por protección. Otro, observe toda señal de peligro. Las señales de peligro no justamente como lo menciona, son señales de peligro, nos van a advertir que hay un peligro cerca, ¿no? Las empresas privadas siempre tienen sus señalizaciones de peligro, ¿no? Peligro de la electricidad, peligro resbaladizo, peligro zanja, peligro fuego. Entonces siempre las empresas, o cuando hacen trabajos en caliente también, tienen sus señalizaciones, ¿no? Que se está haciendo tal trabajo o hay tal peligro. Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿no? Acuérdense que la zona debe estar segura. Entonces, no debe haber ningún tipo de señal de peligro, justamente para poder atender al trabajador, ¿no? Y, como lo vuelvo a decir, para que nuestra vida o nuestra persona de nosotros no esté en peligro a la hora de atender a otro trabajador, porque ya no sería un trabajador de atención, sino serían dos, ¿no? Lo que se desea es que no aumente, ¿no? No aumente, como se dice, no la atención, ¿ya? Entonces la seguridad, bueno, revisa la seguridad de la escena, ya vimos, ¿no? Tiene que estar la zona segura. Antecedente del accidente quiere decir siempre preguntar si alguien vio, si alguien observó qué pasó con ese trabajador. No sabemos, ¿no? Quizás solo se resbaló, quizás solo se desmayó, o quién sabe, se cayó del primer piso, segundo piso y alguien vio, ¿no? Entonces tenemos que ver si los antecedentes del accidente, como se dice, si alguien llegó a ver qué es lo que sucedió, ¿no? Nivel de conciencia de la víctima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la persona? Le tocamos el hombro, ¿no? Le pasamos la voz. Si sabemos su nombre, le decimos por su nombre, ¿no? Señor tal, ¿se encuentra usted bien? Nos sacudimos un poco en el hombro para ver su nivel de conciencia. Si está consciente, no va a responder. Si no está consciente, no va a responder. Ese es
nivel de conciencia, ¿no? Tal nivel de conciencia, igual hay que ver la zona segura, ¿no? Por ejemplo, acá está el ejemplo de una carretera, ¿no? Imagínense que tiene que prácticamente estar bloqueada, porque si no, no se puede atender. Nosotros vamos a atender justo con el tráfico, no se va a poder, encima más peligra nuestra vida. Bueno, siempre tener a la mano los números de teléfono de emergencia, ¿no? La policía 105, los bomberos 116, de Serenazgo, del SAMU, de los establecimientos de atención más cercanos, ¿no? Y también dar a conocer a todos los trabajadores y en especial a la brigada de primeros auxilios. Bueno, cuando nosotros estemos al teléfono, cuando digamos vamos a proporcionar alguna información, ¿no? Cuando se llama a algún establecimiento de salud o bomberos, policía, ¿no? Lo clásico que muchas veces uno comete el error es que solo tipo las películas, ¿no? Como sucede, ¿no? Y llaman, por favor, vengan rápido, hay un herido, ¿no? Pero no han mencionado en dónde queda, ¿no? Dónde ha sucedido, ¿no? Dónde es la dirección, qué es lo que pasó, qué tipo de accidente fue. Entonces, justamente proporcionar la información adecuada. Lo que primero uno debe hacer cuando llama a un establecimiento más cercano, o en este caso para requerir la ayuda, es primero identificarse, ¿no? Soy tal persona, nombre y apellido, informar el tipo de accidente, ¿no? Hay una fractura, hay herida, hay hemorragia, cuántos son, no son una persona, dos personas que han sufrido este incidente o accidente, el lugar, avenida, distrito, sana, y con referencia, ¿no? Al frente de la loza, no sé, al frente del parque, ¿no? Algo donde conozcan, digamos, las personas o puedan llegar con más rápido y exactitud. Y bueno, y el número de teléfono de donde está llamando, ¿no? En este caso puede ser el número de teléfono de la empresa. Y lo más importante, ¿no? Colgar cuando se lo indique. Cuando dice, señor, ya estamos yendo para allá, entonces ahí recién, ahí colgar. Ah, porque pueden pedir de repente otro tipo más de información que le pueda ser útil justamente para la ayuda y la atención del trabajador afectado. Entonces, ¿qué vamos a atender? Vamos a restaurar la actividad cardiorrespiratoria, vamos a restaurar la conciencia, ¿no? Que recupere la conciencia del trabajador. Vamos a buscar si hay hemorragias, ya sea por heridas o fracturas. Vamos a calmar el dolor. Y lo más importante, vamos a controlar los signos vitales, ¿no? Los signos vitales, ¿cuáles son? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, temperatura, para ver, ¿no?, cómo se encuentra. Bueno, y dependiendo del caso, se deriva o no del centro hospitalario hasta que la persona por lo menos esté estable o no, dependiendo, ¿no? Bueno, los signos vitales, como estaba mencionando, ¿no? Lo que se va a ver en el trabajador, justamente son mediciones básicas del cuerpo. Medición de temperatura, pulso, respiración y presión arterial, o presión de la sangre. La temperatura del cuerpo no depende de su género, de hora, del día, y bueno, lo normal oscila entre 36.5 y 37.2.
menor de 36, estamos hablando de una hipotermia. Por no decirlo como se dice, se está enfriando, ¿no? Ahora, mayor de 37, de 37.5 o 37.5, el trabajador puede entrar a una fiebre. Entonces hay que estar con ese atento. Bueno, la temperatura por tiempos de COVID todavía se recomienda la termómetro digital, ¿no? Pero tenemos temperatura oral, temperatura rectal, temperatura axilar y del oído. Después tenemos el pulso. El pulso, ¿qué es el pulso? Es la medida de frecuencia cardíaca, justamente las veces que el corazón late por minuto. Vamos a ver el ritmo del corazón, la fuerza de los latidos, ¿ya? Y sus valores oscilan entre 60 y 100 latidos por minuto. Más de 100, estamos hablando de una taquicardia. Menos de 60, estamos hablando de una bradicardia. Ahora, esto puede variar cuando uno, digamos, ya sea por enfermedades, por el mismo ejercicio, ¿no? Por el mismo ejercicio, cuando uno hace ejercicio, sus latidos aumentan. Justamente cuando un trabajador va a hacer consulta, ya sea por cualquier tipo, al tópico, ¿no? Se le pide que repose unos minutos, ¿no? Para que se normalice. Y porque a veces uno viene caminando, solo el hecho de caminar a veces rápido, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, igual, el reposo supuestamente está a 60 a 100 latidos por minuto, pero mucho. ¿Ya? Bueno, la toma de pulso, tenemos 5 zonas diferentes que se puede tomar el pulso, ¿no? Ya sea porque puede pasar, ¿no? Por fracturas, por quemaduras, donde no se puede tomar bien, entonces tenemos que saber los puntos, ¿no? Los puntos principales donde tomar el pulso. Tenemos en el carotidio, que queda alrededor en el cuello, ¿no? El radial, que queda alrededor de la muñeca, ¿no? Y justamente por eso pongo las imágenes exactas del punto. Acá estamos, más que todo, ver dónde vamos a actuar rápidamente, dónde vamos a ubicar de inmediato, ¿no? Está el pedial, ¿no? Del pie, el humeral, ¿no? En el húmero, en el antebrazo, y el femoral entre las entrepiernas. Entonces, cualquier motivo que no se pueda ver estos 5 puntos, tiene que uno de ellos, ¿no? Ver y tomar el pulso, ¿no? Ya, y hacer el conteo cuánto es. Y tenemos, bueno, la frecuencia respiratoria. Solamente oscila entre 15 y 20 respiraciones. Otras bibliografías dicen entre 16 y 18. Mayor de 20 ya, justamente hay una deficiencia respiratoria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los COVID, ¿no? Superan los 25 respiraciones, 35, 40 respiraciones, porque en este caso la persona le dificulta el respirar, ¿no? Dificulta respirar, entonces va a acelerar, ¿no? Sus respiraciones, entonces va a aumentar. ¿Cómo contamos las respiraciones? Vamos a contar cada vez que se eleva la caja torácica. Cada vez que se eleva la caja torácica, contamos 1. Vuelve a subir la caja torácica, 2, ¿no? En un minuto. Ahora dirán, pues vamos a contar 1 minuto por cada uno, 1 minuto por frecuencia cardíaca, 1 minuto por frecuencia respiratoria, ¿no? Ya prácticamente va a pasar casi de 4 a 5 minutos, y eso es un tiempo
crucial, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, solo vamos a contar 15 segundos. En 15 segundos vamos a ver 15 segundos de respiración, 15 segundos de frecuencia cardíaca, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por 4. Entonces vamos a sacar en un minuto, ¿ya? Entonces prácticamente en un minuto vamos a sacar casi todo, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, bueno, con el pulso oxímetro, la temperatura con el termómetro digital, a lo más rápido posible, ¿no? En ese minuto estamos haciendo también el voz, ¿no? Ver, oír y sentir, ¿no? Ver la caja torácica o oír la respiración, sentir la frecuencia cardíaca, ¿no? A ver, oír y sentir el voz. Bueno, estamos olvidando la presión arterial, ¿no? Que es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de la arteria. Tenemos tanto la presión sistólica como la diastólica. La presión sistólica es que la presión en el interior de la arteria cuando el corazón se contrae, y la diastólica cuando el interior de la arteria con el corazón está en reposo. ¿No? Tenemos sistólica 120 y la diastólica 80 es lo óptimo. Ahora la sistólica puede subir hasta un rango de 130, 140, ya hay que estar atento, ¿no? Que puede ser una hipertensión arterial. Muchas veces los adultos mayores manejan presiones altas, que pueden estar lo más normal. Una presión alta, ¿qué significa sus síntomas, no? Dolor de cabeza, mareo, nubilación, ¿no? Por ahí puede llegar a un adulto, digamos, a la consulta o al tópico, ¿no? Que puede decir, me encuentro mareado, no veo bien, entonces puede ser que sea la presión, ¿no? Y tomamos la presión y nos podemos dar la sorpresa que su presión puede estar un poco elevada. Siempre preguntar, ¿no? Y la buena ley diastólica no puede bajar menos de 60. Entonces estar atento con las presiones. Bueno, ya una vez ya sabemos las funciones vitales, vamos a entrar a las heridas, ¿no? Las heridas son lo más clásico que ocurre en todas las empresas, ¿no? Ya sean, como decimos, heridas pequeñas, por no decir heridas leves, ¿no? Heridas moderadas y las heridas graves, ya sea por diferentes tipos de cortes, ¿no? De cortes que pueden ocurrir dentro del trabajo, dentro de la empresa. Bueno, ¿qué son las heridas? Es la pérdida de continuidad de la piel o mucosa, justamente a consecuencia de un traumatismo de un golpe. ¿Qué es lo que se va a hacer en una herida? Es prevenir la infección. ¿Por qué? Porque el área donde trabajamos muchas veces no es limpio. O si no es limpio, no está desinfectado. No puede estar limpio un área, pero no puede estar desinfectado el área. La herida es toda rotura de tejido blando justamente producido en el organismo. Se clasifican tenemos las leves y las graves, ya sea por su profundidad, que tan profundo es, que es tan extenso, el tamaño, por no decirlo, ¿no? Y la localización, ¿no? Si se encuentra en el brazo, en la pierna, en el cuello, en la cabeza, en el tórax. Entonces, ver justamente lo que está mencionando, ¿no? Evitar la infección. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es, cualquier tipo de herida, sea leve, moderada, hay que desinfectar, ¿no? Lo más clásico es agua y jabón, ¿no? En caso que uno no tenga nada, pero igual en nuestro tópico siempre tenemos nuestra agua oxigenada, ¿no? Tenemos nuestra iodopovidona, nuestra gasita,
Entonces lo que vamos a hacer es cubrirnos, bueno, desinfectar y cubrir con una gasa o un apósito y su pequeño vendaje, ¿no? Un vendaje que no comprima la herida. Bueno, tenemos los tipos de heridas, tenemos las heridas abrasivas, las cortantes, las laceradas, punzantes, acá vemos ahí están las abrasivas, cortantes, como su mismo nombre de corte, ¿no? Laceradas, punzantes, ¿no? De punta, clavos, cuchillos, las abulsionadas, y también tenemos las amputadas cuando salen del miembro, ¿no? Para cualquier herida, agua y jabón, ¿no? Usar desinfectante, ¿no? Su gas, su gasa, su apósito y su pequeño vendaje. Bueno, la vacunación antitetánica, siempre en todas las empresas se hace el seguimiento de la vacunación antitetánica a los trabajadores. ¿Por qué? Porque el tétano, la enfermedad del tétano se encuentra en el polvo, en la en la suciedad, ¿no? Y las heridas mayormente ocurren ahí, ¿no? Puede ser un lugar limpio, pero no desinfectado, o a veces está con ese polvo, y entonces, donde está el polvo, ahí se encuentra el tétano. Entonces, la mayoría de los trabajadores, cuando ingresan a trabajar a una empresa particular, piden la vacuna del tétano, ¿ya? Justamente para prevenir algún tipo de infección, especialmente en caso de que el trabajador, ¿no? Te produzca una herida. Siempre en las heridas hay que utilizar los guantes, todo tipo de tensión, ¿ya? Descubrir la herida, el tipo de lesión para verla. A veces la ropa puede ocultar, ¿ya? Sé que la herida, en caso que no haya, por último, gas, apósito, puede ser con una ropa o tela, pero que sea limpia, ¿ya? Es el caso por último. Otro es no extraer los cuerpos extraños, ¿no? Los cuerpos extraños como puede ser enclavados, ¿no? Como cuchillos, alambres u otros, ¿no? Porque cuando están enclavados en el cuerpo pueden estar aprisionando alguna arteria, ¿no? Alguna arteria. Ya puede estar aprisionando alguna arteria, entonces no es lo recomendable justamente sustraer el cuerpo enclavado, ¿no? Porque imagínese, está enclavado, se saca del lugar, entonces pues ocurre una hemorragia. Está justamente hablando de las hemorragias también como nuevos auxilios. Tenemos los tipos de hemorragia, ¿no? Tenemos, por no decir los tipos de heridas, ¿no? La arterial, la venosa y la capilar. ¿Ya? La arterial viene de la arteria, ya justamente su salida es intermitente, ¿no? Bastante, ¿no? O sea, como se dicen algunos, sale como caño, ¿no? ¿No? Así sea, por más pequeño, ¿no? Esto se comprueba eh, en los gases arteriales, la prueba que se hace para el COVID, ¿no? Para ver la saturación de oxígeno en sangre, ¿no? Cuando pulsamos la arteria, no colocamos un algodón, algo para presionar y coagule, sale, ¿no? Sale intermitente, ahora son así, ¿no? O sea, imagínense si solo es un pinchazo, imagínense una herida, ¿no? Una arteria. Va a salir gran cantidad de sangre.
¿ya? Entonces, igual, ¿qué hacemos? Sus gasas, sus apoyos, ¿no? Ponemos una gasa, no cesa, seguimos poniendo, ¿no? Presionamos igual, ¿no? Pues según la guía puede ser 6, 7. Una vez que ya haya cesado, no se deben retirar las gasas ni los apósitos. La venosa es mucho menos. Ya prácticamente la venosa con unas cuantas gasas y ya cesa, ¿no? Su salida cuando, digamos, la sangre sale al exterior, no sale tanto con fuerza como la arterial, ¿ya? Es más fácil de manejar la venosa. Y bueno, la capilar es cuando muchas veces un pequeño corte, ¿no? Una pequeña presión, y ya está, ¿no? A veces ni con gasa, ya puesto. Al toque es esa, la capilar. Realmente pues capilar es de poca cantidad, ¿no? Ahora, muy aparte también para retrasar las hemorragias, lo que se puede hacer es poner una vía, ¿no? Una vía con el catéter o Avocat, el número que encuentre. Normalmente en las empresas privadas, lo que hay el Avocat son 20 o 22, ¿no? Lo adecuado debería ser un 18, pero la mayoría de las empresas particulares no tienen o no manejan 18. Normalmente uno se encuentra en los hospitales, ¿no? Los hospitales también a veces hasta 16, que es mucho más gruesa, ¿no? Para poder pasar diferentes tipos, ¿no? De fluidos, ¿no? Con componentes, ¿ya? Entonces, ese es ya por último su vía con su cloruro a chorro, ¿no? Para retrasar la hemorragia y también para poder diferir o referir al paciente a un establecimiento más, más cercano. Hasta justamente ahí está, hacemos la presión con su gasa, ¿no? Elevamos el miembro, ponemos nuestro vendaje, elevación directa. Está el dibujo, aplicamos presión directa con gasa apósito, no es que haya cesado, ponemos un vendaje, ¿no? Compresivo, no muy ajustado, ¿no? Y elevamos el hombro o el miembro afectado, ¿no? Cuando tenemos el shock, que también ocurre el famoso desvanecimiento, cuando se desmaya el trabajador, ¿no? El desmayo justamente ocurre cuando ocurre la depresión de sus funciones vitales, cuando prácticamente sus funciones vitales empiezan a decaer. ¿Ya? ¿Cuál es su cuadro clínico? Síntomas: piel pálida, fría, ¿no? Si hacemos un examen físico cuando ya se va a desmayar, el trabajador presenta piel pálida, fría, sudorosa, puede ser tanto el pulso débil como también rápido, disnea, bueno, presenta midriasis, y bueno, y después posteriormente la inconsciencia, ¿no? También vemos la disminución justamente de la presión arterial, como de la disminución de la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como es una depresión nada más de las funciones vitales, entonces lo acostamos y lo abrigamos, ¿no? Elevamos las extremidades, igual tenemos que estarle monitorizando sus funciones vitales, estarle monitorizando, ¿no? Cada media hora por lo menos, o 20 minutos, ¿no? Está el dibujo. Otro de los que ocurre poco, pero ocurre muchas veces, y muchas veces ocurre más en restaurantes o a la hora del almuerzo, es el famoso atragantamiento. Ya, el famoso atragantamiento, o tenemos el que nosotros llamamos
OVASH, ¿ya? OVASH, que es obstrucción de la vía aérea cuerpo extraño, ¿no? Cuando uno está almorzando o está ingiriendo sus alimentos, a veces por la puranza, no corta bien en trozos las carnes de pollo, carne, o come, o sea, se está alimentando o ingiriendo muy rápido y entonces ocurre, como se dice, el atoro, ¿no? Entonces, atoramiento o atragantamiento también, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que no va a poder respirar el trabajador porque hay un atragantamiento, hay una obstrucción, todo obstruido, ¿no? No impide el paso del oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la famosa maniobra de Heimlich. ¿Ya? Nos vamos a colocar detrás de la víctima o del trabajador. Vamos a cerrar una mano y vamos a colocarla entre el ombligo y el esternón. Debajo del ombligo del esternón, vamos a colocar una mano y a colocar la otra mano con un puño y vamos a ejercer una presión, ¿no? Vamos a presionamos fuerte y hacia arriba. Hacemos presión y hacia arriba. ¿Ya? ¿Cuántas veces lo hacemos? Puede ser una, dos, tres, hasta que prácticamente recupere, ¿no? el flujo de oxígeno el trabajador, ¿no? También puede salir expulsado con lo que se atragantó. Ahora, por A o B es el trabajador, no estamos llegando y se llega a desmayar, ¿no? Cuando empezamos a hacer la maniobra de Heimlich, puede ocurrir, ¿no? Ya había pasado quizás varios minutos y se desmaya. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, también se puede hacer echado o recostado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra mano, ¿no? En el ombligo y esternón igual, y con la otra mano vamos a presionar igualmente y hacia arriba, hasta que salga o recupere la conciencia. Ahora, ¿qué pasaría si por A o B nos ocurre a nosotros, ¿no? Puede ser, o para dar capacitación a los trabajadores, ¿no? De repente un trabajador se encuentra solo, no hay ni un compañero, nosotros estamos lejos o no estamos cerca. Entonces, la recomendación es que lo haga con una silla o un borde, ¿no? Claro que no tiene que estar filoso, ¿no? Porque si el borde, la silla está filoso, entonces no va a producir un daño a la persona o a nosotros a la hora de realizar, ¿no? Bueno, para conocimiento tenemos acá en los lactantes, se hacen las famosas palmaditas en la espalda o con dos dedos, ¿no? Con dos dedos a la altura, ¿no? Entre las dos tetillas o la apéndice sigmoide, ¿no? Entonces los dos dedos colocamos y presionamos, ¿no? Presionamos, ¿cuánto hacemos? 30, ¿no? Ahí está, como para conocimiento en lactantes. Otro de los que ocurre también en las empresas son las quemaduras, ¿no? Ya sea por trabajos calientes o el mismo vapor, ¿no? El mismo vapor también, porque a veces se trabaja ahí en las empresas, el mismo vapor que puede de una otra manera afectar el trabajo al trabajador, ¿no? Y le puede producir una quemadura. Realmente la quemadura es un momento de calor excesivo en alguna zona del cuerpo, ¿no? Puede ser agentes químicos, físicos, ¿no? El vapor mismo
cuando desprende, ¿no? Y al trabajador prácticamente, ¿no? En la piel, ¿no? Entonces, toda quemadura recomendar justamente en las capacitaciones, sumergir en agua, ¿no? O como se dice, al caño, ¿no? Caño, ¿no? Agua corriente, al caño o también a la ducha, lo que sea más factible, ¿no? En el momento posible, ¿no? Entonces, prácticamente el remojo en agua, ¿no? La recomendación es no quitar los pedazos de tela adheridos a la piel, no reventar las ampollas porque se puede producir una infección a la piel, no reventar las ampollas. No usar antisépticos, bueno, aerosol, remedios caseros más que todo, ¿no? A veces hay remedios caseros que a veces por familiar se les recomienda o recomiendan. Ya siempre nosotros como personal de salud hay que basarnos en los procedimientos. Los procedimientos, guiarnos siempre en los procedimientos de los establecimientos de salud, de los hospitales. ¿A qué procedimientos tiene? ¿No? Tales adecuarlos a la empresa. Porque podría ocurrir un problema legal, ¿no? Si utilizamos otro antiséptico que quizás no esté aprobado o quizás no esté en el mercado o quizás que no sea utilizado en algún establecimiento o hospital. Entonces, un procedimiento aprobado, entonces registrarlo en la empresa, ¿no? Tal caso de herida, quemadura, y así nos evitamos de problemas legales. Hasta las quemaduras tenemos quemadura de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, ¿no? Quemaduras de primer grado, una comparación, son las quemaduras que ocurren por del sol. Ya solo hay enrojecimiento, hay un poco de dolor, pero sin ampolla. Para las quemaduras de sol es el ejemplo de una quemadura de primer grado. Quemadura de segundo grado ya tenemos enrojecimiento, hinchazón. Ya en segundo grado tenemos enrojecimiento, hinchazón. Acuérdense, toda quemadura al agua, ¿no? Tenemos las ampollas también en el segundo grado. Recomendación, no reventar las ampollas. Lo que sí es con una gasa mojada, ¿no? Poner en las quemaduras ampollas, pero no reventarla, y tampoco no presionarla. Irrigue con bastante agua, seque sin frotar, y puede ser su vendaje estéril, ¿no? Mojado con agua, sin presionar demasiado, ¿no? Y derivar al hospital. Bueno, los quemaduras de tercer grado ya tenemos justamente que afectan los nervios, los tejidos, ya no hay dolor. En caso que una persona o trabajador se prende en llamas, ¿no? Lo recomendable es, ¿cómo se llama? Girarlo, darlo vuelta en el piso o en el suelo, ¿no? O enrollarlo con una frazada o sábana. La tercera, igual siempre regar con bastante agua, no aplicar crema, siempre guiarse de los procedimientos o guías, ¿no? De los hospitales o establecimientos cercanos. Bueno, y aplicar un analgésico para el dolor. Siempre en caso que uno no sea médico, siempre estar con el celular y
¿no? Con el número del doctor para mencionarlo. Doctor, se hace esto, voy a hacer esto, ya no estás comunicando. Entonces, el doctor, el médico solo va a aprobar, ¿no? Porque si uno va a preguntar, doctor, ¿qué le pongo? Entonces va a ser mucho más la demora. Otro lo que ocurre, pero ocurren no muy seguidos, son los casos de envenenamiento, ¿no? Es una sustancia sólida o líquida que justamente puede producir la muerte, ¿no? Muchas veces, a veces por orden y limpieza, no siempre en las empresas se pide toda solución rotular, ¿no? Toda solución rotular, ¿no? Para saber qué su contenido, ¿no? Entonces, soluciones se almacenan en envases de gaseosas, edulcorantes u otros que parecieran que fueran para el consumo, ¿no? Entonces puede haber la confusión. Igual como ocurre muchas veces en el domicilio o en el hogar. Bueno, tenemos tipos de intoxicaciones, también los alimentos, ¿no? En químicos, las mordeduras de serpientes, las mordeduras de arañas tienen en este caso ahora de cómo se llama serpiente, tiene su para antiofídico. Igual para las arañas, ¿no? Prácticamente en los trabajos que uno muchas veces trabaja en selva, ¿no? En áreas de gasoducto o petrolero, ¿no? Siempre tiene que tener su antiofídico. Tenemos algunos insecticidas, plantas, ¿no? A veces, muchas veces cada persona aún no sabe a qué es alérgico, puede ocurrir, ¿ya? Pero bueno, en el tratamiento de los envenenamientos, que puede ocurrir que un trabajador se tome una botella de algún inflamante o líquido corrosivo, no corrosivo, y no estaba rotulado y no sabía, pensó que era gaseosa. Si no es corrosivo, ya lo recomendable es que ingiera 2 litros de agua aproximadamente, inducir al vómito, si no es corrosivo. Ahora, si ya pasó más de 2 horas, no es recomendable justamente, ¿no? El vómito. ¿Por qué motivo? Porque ya más de 2 horas el contenido se ha absorbido, en este caso el no corrosivo se ha absorbido, ¿ya? Ahora, otro también es que si se encuentra desmayado, por no decirlo, y no ha pasado más de 2 horas, entonces, ¿cómo lo inducimos al vómito? La otra forma es colocarle una sonda nasogástrica. Una sonda nasogástrica, introducir el líquido, ¿no? Puede ser cloruro o puede ser agua fría, hervida, y prácticamente, ¿no? Sacar ese líquido con jeringa, ¿no? Y de una otra manera, ¿no? Sacar el contenido, ¿no? Ese es en caso de no corrosivo. Ahora, en caso de no corrosivo tenemos como veneno, o en caso de corrosivo tenemos como la lejía. No se recomienda el vómito. ¿Por qué? Porque la lejía es, como su mismo nombre lo menciona, corrosivo, que corroe. Entonces lo que va a hacer a la hora de salir, va a corroer toda la faringe, la laringe, el estómago. Entonces lo va a dañar mucho peor. Entonces no se recomienda corrosivo el vómito, ¿no?
¿no? Sacar el contenido. Lo que sí se va a hacer es abrir la vía respiratoria y hacer el RCP, ¿no? Al último vamos a hacer algo rápido, entendible el RCP, ¿no? Ahorita nos estamos concentrando en primeros auxilios que se va a hacer, cómo vamos a hacer en caso que ocurra diferentes tipos, ¿no? De incidente o accidente. Ya bueno, por inhalación en caso de humo, desajustar prendas, abrir vía respiratoria, iniciar respiración de salvamento, el famoso RCP, que es reanimación cardiopulmonar. Bueno, en caso de contacto corrosivos a la piel, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es prácticamente irrigar, ¿no? Sacarnos la vestimenta, ¿no? Ante ello, irrigar, ¿no? Y sacarnos la vestimenta. Irrigar con bastante agua, presión, pues. En este caso también puede ser la ducha y derivar, ¿no? Para lo corrosivo. Bueno, las salpicaduras en el ojo, muchas veces un material puede ser desprendido como astillas de madera, polvo, ¿no? O algún otro tipo de, como por no decirlo, de basura, ¿no? Y llega a nuestro ojo. Lo que debemos hacer es irrigar con bastante agua, ¿no? Como decía el caño, ¿no? También existen lavaojos, ¿no? ¿No? Que justamente ya la empresa puede adquirir, depende, o si no, también fabricar nuestro lavado con un cloruro, o el envase y se hace la irrigación. ¿Ya? Entonces, si supuestamente el objeto que ha salpicado el ojo con la irrigación debería salir, ¿no? Debería haber sido expulsado. Entonces, poco a poco el trabajador va a recuperar la vista. Si se hizo la irrigación en los minutos, no recupera, no puede abrir el ojo, no puede ver, entonces no se recomienda, ¿no? Insistir. Entonces lo que se va a hacer es cubrir el ojo, ¿no? Cubrir los dos ojos y derivar al centro medio. De preferencia, que tiene que verlo al trabajador, el incidente es un oftalmólogo. Por último, un cirujano. Esa es la recomendación. No se recomienda mucho un médico general. Acuérdense que el ojo es uno de los órganos más delicados. Si se daña, ya su recuperación prácticamente es imposible. Bueno, tenemos la luxación, ¿no? Que siempre en toda empresa hay golpes. La luxación, la separación forma permanente de las superficies articulares, ¿no? Bueno, tenemos que por el dolor, después de un golpe, que va a haber dolor, puede haber deformidad, ¿no? Del miembro. ¿Qué tenemos que hacer? Todo golpe, inmovilizar, ¿no? Inmovilizar la zona del golpe o de la luxación. Bueno, tenemos ahí las fracturas, ¿no? Un golpe bastante contundente, ¿no? Que es la ruptura del hueso. Tenemos fracturas cerradas y tenemos las fracturas abiertas. Como su nombre menciona, cerrada es cuando está la piel intacta, ¿no? La piel está intacta, la fractura ha sido dentro, ¿no? Y las abiertas ya cuando hay prácticamente, se ve el hueso, ¿no? Hay prácticamente ya rotura también de la piel y se ve el hueso fracturado.
por no decir partido, ¿no? Roto. Tenemos que hacer es inmovilizar la fractura, ¿no? Inmovilizar, retirar anillos, pulseras, relojes, ¿no? Inmovilizarlo, ¿no? Inmovilizar justamente con férulas. ¿Qué son las férulas? Son tablas largas, ¿no? Para poner tanto en miembros superiores como inferiores, ya sea brazos o piernas, ¿no? Que son estas férulas muchas veces son hechas o también se puede hacer, ¿no? De tablas, nosotros con tablas, ¿no? Largas, y lo podemos poner gasas apósitos con esparadrapo, ¿no? Para la comodidad. Como también de las empresas también tienen que son acolchonadas que ya son por compra de ellos mismos. Entonces, justamente inmovilizarlas, ¿no? Con las férulas, ¿no? Y con el vendaje respectivo. La férula o también el que también llamamos entablillado. ¿Ya? Por último, si no hay férula, por último, ¿no? De repente no hay, ¿no? Se perdió, se terminó, no trajeron. Entonces puede ser periódicos enrollados o revistas gruesas. Tablillarlo, una tablilla abajo, una tablilla arriba, ¿no? ¿Cómo se llama? Aplicar el vendaje, ¿no? Que no se movilice esa, esa fractura, no se movilice. Y otra, también las fracturas, no tratar de volverlo a su sitio, ¿no? Como a veces sucede en la película, ¿no? Se fractura y tratan de volver el hueso a su sitio o acomodarlo donde estaba, ¿no? Hacer eso. Acá es la imagen, ¿no? Aplicamos el vendaje, los tipos de tablillados o férulas, ¿no? Estas férulas acolchadas que venden, ¿no? O también nosotros lo podemos hacer de tablas. También tenemos los famosos cabestrillos, que es con pañuelos triangulares, ¿no? Para zona de los hombros, los brazos, miembros superiores. Las férulas acolchadas o laterales que venden en el mercado, ¿no? Que algunas empresas lo adquieren o lo compran, ¿no? Que es mucho mejor para la atención. Si no, podemos también fabricarlas rústicamente como se ve en el dibujo, ¿no? Ahí está, dos tablas, ¿no? Y hacemos el vendaje respectivo, claro que ya está con sus apósitos, sus gasas, ¿no? En la herida o hemorragia que se haya producido, ¿no? Y que estamos estabilizando al trabajador, ¿no? Las amputaciones, la pérdida del miembro, ¿no? Lo que se recomienda justamente en las amputaciones en caso que ocurra es una vía, ¿no? ¿No? Con la boca que encuentren, con cloruro a chorro, ¿no? Para retrasar justamente la hemorragia, ¿no? Y podamos derivarlo al trabajador. Ahora, también las compresiones o torniquetes, y a veces cuando ya la compresión o torniquete no cesa la hemorragia y no hay un desprendimiento, ¿no? Cuando no hay un desprendimiento y no cesa la hemorragia, entonces se puede aplicar el torniquete, ¿no? Ir desajustando cada 5 o 10 minutos, ¿no? Se está desajustando, ¿no? Justamente, ¿por qué? A la hora de coagularse, esa coagulación pasa al torrente sanguíneo y puede dañar justamente al trabajador, ¿no? Tener bastante cuidado con el torniquete. En cambio, cuando ya ha sido desprendido el miembro, ya prácticamente aplicó el torniquete, ¿no?
más que todo, ya no preocuparse por el ajuste. Cuando no hay desprendimiento, sí, tanto. Está la parte amputada, igual, como se dice, se le cubrirá con apósitos estériles para su posible reinserción dentro de una bolsa con plástica con hielo en su interior para su posible reinserción, ¿no? Bueno, acá tenemos el RCP. ¿Ya? ¿Qué es RCP? Reanimación cardiopulmonar básica. ¿Ya? Que es facilitar el entrenamiento, resucitación y mejorar la efectividad. O sea, que se haga bien el RCP. El RCP es más que todo es la técnica. La técnica es la que falla, ¿no? Cómo hacerlo, el procedimiento. ¿Ya? Muchas veces hasta el procedimiento lo hacen mal, ¿no? Hacen como si son una cosa por otro o confunden, ¿no? El procedimiento, ¿no? Que como están viendo acá, está poniendo las manos, haciendo la compresión en la boca cuando debería ser en la parte del tórax. Y las insuflaciones que debe ser en la boca, en los labios, pero ahora por tiempo de COVID, las guías no se recomienda hacer las insuflaciones, ¿no? Se menciona que es más que suficiente si se hace unas buenas compresiones torácicas. Unas compresiones torácicas más que suficiente. Así se hace bien, si se hace correctamente, hasta un niño puede hacerlo. Hasta un niño puede hacerlo. Ya justamente unas buenas compresiones torácicas va a hacer que posteriormente un RCP avanzado sea mucho mejor. Y si hace malas compresiones torácicas, entonces no se va a hacer una buena RCP avanzada. Y la tasa de sobrevida también va a ser mínima, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del RCP? Que vuelva a funcionar el corazón, que el trabajador vuelva, ¿no?, a la estabilidad, que vuelva a la conciencia, ¿no?, a nivel neurológico. ¿Qué es lo que hacemos? Si lo encontramos boca arriba, perfecto. Muchas veces no lo vamos a encontrar boca arriba, entonces vamos a girar al trabajador o al paciente. Igual, como todo, vamos a pasarle la voz. Tocamos el hombro, vamos a ver el nivel de conciencia, si está consciente o no. Le llamamos por su nombre, si sabemos, si no lo sacudimos un poco de su hombro, si responde o no. Si no responde, está inconsciente, ¿no? Vemos, ¿tiene pulso? No tiene pulso. Tocamos, buscamos el pulso, no hay pulso. Entonces ya tenemos la inconsciencia. 1. Vemos el pulso, no tiene pulso. 2. 3. Respira. ¿Hay elevación de la caja torácica? No. ¿Se escucha la respiración? Tampoco. 3. Paciente no respira. Paciente inconsciente. Paciente que no responde. Paciente que no tiene pulso. Paciente que no respira. Entonces está en paro cardiorrespiratorio. Entonces se va a iniciar las compresiones torácicas. Compresiones torácicas se va a realizar justamente a la altura de las dos tetillas. Las dos tetillas. Ya vamos a poner una mano, ¿no?, una mano ya en el en medio para ser más exacto. Y colocamos la otra mano, ya entrelazamos los dedos y presionamos.
ya, presionamos, ya, y justamente el ángulo debe ser así, ángulo de 90 grados, brazos rectos, ¿ya? Brazos rectos, la, la columna o la espalda no debe estar muy arqueada, ¿ya? Y presionamos. Presionamos, al presionar no es que vamos a empujar con todo y no vamos como se dice, a sentar con los brazos en el paciente o en el trabajador. Ya, nos vamos a colocar y presionar. Esta presión debe presionar o bajar 1/3 del tórax. Un tercio del tórax o aproximadamente 5 centímetros debe, a la hora de presionar, debe bajar el tórax. ¿Ya? Y presionamos. Y va a ser 30 veces. Ya vamos a presionar 30 veces. ¿Ya? Eso va a ser más o menos un 100 por minuto. Ya la frecuencia va a ser 100 por minuto. 100 por minuto más o menos debe ser. Ya, tiene que ser siempre, si es menos de 100 por minuto, es que no se está haciendo una buena RCP. Ahora, de un máximo de más de 120, tampoco. O sea, más de 120 es que lo estás haciendo muy rápido. Lo estás haciendo mal. Si haces menos de 100, es que lo estás haciendo muy lento, lo estás haciendo mal también. Ya debe oscilar de 100, máximo 120. Ya no debe pasar ese rango las compresiones, pero debe ser mínimamente 100 por minuto. Como ya vimos que 5 centímetros, igual abrimos siempre la vía aérea frente mentón, ¿no? Con una mano en la cabeza, arriba, otra mano con los 2 dedos, ¿ya? Mentón, nunca coger con las 2 manos los labios o la boca en este caso, ya como vemos en el derecho, no hacer nunca eso, en el izquierdo. Frente, mentón, permeabilizar la vía aérea. ¿Ya? Como menciona la guía, son suficientes las compresiones torácicas. Por tiempo de COVID no se recomienda hacer las insuflaciones boca a boca, quizás a menos que sea tu familiar o un conocido, justamente por el mismo contagio. ¿Ya? Se puede hacer con un dispositivo, el dispositivo más recomendado para hacer, ya es como se llama la bolsa o el ambú, ya, pero para eso se necesitarían 2 personas, ya, y se hace lento, ya, y esa cada insuflación con el ambú dura 1 segundo, ya, en caso que podría ser, pero tendría que ser 2 personas, ya. Sería, por eso, como se dice, lo más adecuado, pero la guía dice suficiente con las compresiones torácicas. ¿Ya? En caso que se diera, podría ser el trabajador o en este caso la brigada de primeros auxilios podría hacer las insuflaciones y nosotros las compresiones torácicas. ¿Ya? Y sería entonces 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones sería con el ambú. ¿Ya? Entonces, hasta que llegue el DEA o llegue la ambulancia de algún establecimiento de salud. Ahora vemos algo rápido del DEA. Tenemos unos minutos. ¿Ya? El DEA, ¿no? Es justamente que proporciona una corriente, ¿no? Que es difícil
de manejar, una corriente que es para fibrilar, para que darle una segunda oportunidad al corazón comience a latir, ¿no? Es en forma de maletín, ¿no? Es fácil de aprender, de manejar, porque prácticamente te guía, ¿no? Y viene así como lleva el maletín, tú lo abres, lo prendes, ¿no? Dice encendido, menciona colocar parches, hasta en el lugar del parche te menciona en dónde poner el lugar en el tórax, ¿no? Las dos partes que como se menciona también en el dibujo, ¿ya? Y una vez que ya pusiste los dos parches, empieza a leer, dice leyendo, y todavía te menciona aplicar compresiones. Entonces aplicas compresiones, ¿no? 30 compresiones. Entonces justamente empieza a leer y dice aplicar compresiones. Cuando estás aplicando las 30 compresiones, empieza a leer en un momento dado, dice, preparándose para la descarga. Entonces cuando dice preparándose para la descarga, como está en el tercer dibujo, se pasa por un lado, ¿no? Se retrocede y entonces va a aplicar la descarga, ¿no? El desfibrilador o el DEA. Entonces de nuevo va a empezar a leer, ¿no? Leyendo, es decir, aplicar las compresiones torácicas que van a mencionar. Y de nuevo, sí, ¿no? Hasta que se recupere el trabajador o, o venga la ayuda necesaria, ya sea con el RCP avanzado, que son los fármacos. Esa es la parte de RCP y de aldea, es fácil de manejar, ya prácticamente en todas las empresas privadas lo tienen, no es como los hospitales que es grande, más complejo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema, tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema, si me ha quedado claro. Buenas noches, licenciada. Disculpe, en cuanto al el desfibrilador que dijo Aldea, no lo capté también. Son 30, también son 30 comprensiones. Sí, igual, o sea, lo que va a hacer el DEA, te va a decir aplicar compresiones. Ya, O sea, al decir aplicar compresiones, tú vas a hacer las 30 compresiones. ok, Completa las 30 perfecto. compresiones y el DEA va a empezar a leer de nuevo, ¿no? Es decir, aplique nuevamente o sea, es decir, aplique las compresiones. Y en un momento dado te va a decir preparándose para la descarga, ¿no? En Ah, un momento dado te va a decir eso, aplicándose para la descarga. Entonces, cuando te dice aplicándose para la descarga, entonces, como ahí en el dibujito, ¿no? Hay 3 dibujos, uno que está a compresión y en el otro donde se está alejando con los brazos, entonces uno se va a alejar, ¿no? Porque va a hacer una descarga,
¿no? Entonces va a hacer la descarga, ¿no? Va a decir, aplicando descarga. Entonces, aplica la descarga y entonces va a empezar a leer de nuevo el DEA y va a decir, aplicar compresiones nuevamente. Y así, ¿no? Ok. Hasta que prácticamente llegue la ayuda o ya es RCP ya avanzado, ¿no? Comprendido, licenciado, gracias. Claro. La pregunta última para cerrar, dice, ¿el RCP puede dar a una persona o se necesita de alguien más? El RCP justamente se da cuando la persona, como lo mencioné, 1, está inconsciente. 2, no tiene pulso. 3, no respira. Esas son las 3 para decir que una persona está en paro cardiorrespiratorio. Ahora, si una persona la encuentras con pulso, así sea débil, lo encuentras con mínima respiración, no le vas a hacer RCP. Pues. Tiene que ser esos 3. Inconsciente, no tiene pulso y no respira. Entonces está en paro cardiorrespiratorio, que decir que, por no decirlo, el corazón ha dejado de funcionar, entonces no hay oxígeno, no hay paso de oxígeno a todo el cuerpo. Entonces lo que uno tiene que hacer es que el corazón vuelva a latir. Entonces para que vuelva a latir tienes que hacer las compresiones torácicas, ¿no? Que son 30 compresiones según la guía, ¿no? Entonces igual hay que hacerla y con el día ya prácticamente te va a indicar cuándo va a ser la descarga y esperar que llegue la ayuda para el RCP avanzado con medicamento, ¿no? Bueno, eso sería todo. A ver, la última. Colocar torniquete y soltar los cables, pero en una capacidad está que lo que suelta, lo que saca es el médico. Claro, justamente por eso también mencioné en todo momento, en caso que uno no es médico, uno tiene que estar en constante con el celular, vía con el médico, llamada. Doctor, hago esto, voy a hacer esto, entonces el doctor solo va a aprobar o va a decir sí o no. No, porque si le vas a preguntar, doctor, le pongo una vía, doctor, le pongo una gasa, doctor, le pongo pel dolor, ya pasó minutos importantes y tu paciente puede fallecer. Esa es la recomendación en caso que uno no sea médico, ¿no? Para no tener problemas legales, ¿no? Porque tampoco no se espera hasta que el médico te apruebe, llamar y actuar. Entonces, siempre estar, ni bien ocurre la emergencia, llamarlo al doctor, doctor, voy haciendo esto, estoy haciendo esto, entonces el doctor dice sí, sí, no. Dice no, no lo, simplemente no se hace, ¿no? Por precaución. Pero cualquier pregunta, aparte de relacionada al tema, mi correo es alexis2425@gmail.com. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Disculpe, licenciado, la asistencia, ¿cómo se está marcando? ¿Cómo va a ser? Ya, es con el que organiza el curso. No, Es en todo automático. caso, en la página del curso también está de la secretaria, lo pueden llamar, ¿no? Para coordinar cómo va a ser con la certificación, el pago, todo. Sí, por Ok, favor. gracias. Gracias.